Siguiendo con nuestro ciclo de episodios de verano del podcast Emprendedores Senior, hoy recordaremos los mejores momentos del episodio de la segunda temporada en donde hablamos con Joan Clotet. Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. ¿Quién es Joan Clotet? Pues mira, esa es una pregunta que me hice de una manera un poco más profunda hace, pues no demasiados años, ¿eh? En el año 2013 yo me estaba formando como coach, que es una disciplina que me interesó, casi diría que me fascinó. Y como parte del proceso de formación y de introspección, pues también me cuestioné un poco, pues esto, quién era yo, ¿no? Y qué podía hacer por los demás. Y prácticamente desde entonces me presento como un humanista digital. Esto es lo que soy. Y luego también puedo explicar de qué trabajo o qué he estudiado o no, pero hice una reflexión para intentar definirme con las menos palabras posibles. Y esto es a lo que llegué, un humanista digital, alguien con una profunda vocación por las personas, que además he tenido la suerte de trabajar desde el origen de mi carrera profesional muy cerca de la tecnología, que me encanta, pero me gustan más las personas. Y que además en este momento de mi vida profesional, pues también me permito aunar, digamos, lo que yo soy con lo que hago en favor de los demás. Y ese fue un poco mi reflexión en el año 2013, que no era solamente un tema de identidad o de marca, sino era un tema realmente de, bueno, una reflexión un poco más introspectiva de para qué había venido yo a este mundo. Y ese fue mi foco, ¿no? Me presento simplemente como un humanista digital. Es un punto de partida extremadamente interesante y lamentablemente tenemos un tiempo escaso porque con esto creo que tendríamos para más de una hora de conversación. Eh, el humanismo digital se puede entender de varias formas. Según tu concepto, ¿qué es el humanismo digital? Bueno, para mí conecta con el significado habitual del humanismo renacentista, que es volver a poner a las personas en el centro. Conectado con la época actual, pues cada vez más digital, con más distancias, pero con también más cercanías. Ahora estamos tú y yo también conversando y estamos a cientos de kilómetros, ¿no? Pues tiene que ver también con poner a las personas en el centro. Las personas en sentido amplio, es decir, los clientes, los usuarios, los pacientes, los alumnos, los colaboradores de una empresa. Y en un mundo que va cada vez más deprisa y en la que la tecnología tiene un papel a veces pues, invasivo, incluso incómodo, pues todavía tiene más sentido que las organizaciones de cualquier tipo, grandes, pequeñas, públicas, privadas, hagan una reflexión a tiempo de si lo que hacen tiene sentido para las personas, para sus personas. Y hagan una reflexión un poco más profunda a tiempo, diría, si aquello tiene sentido y qué impacto va a tener en las personas. Y ese es un poco para mí el concepto básico. Yo también vengo más o menos de la misma escuela ideológica. No sé si es por mi pasado de haber sido educado por los salesianos o no, pero siempre he defendido que las personas son lo más importante que tiene una empresa y el objetivo de una empresa tienen que ser las personas, ¿no? Estamos en un proceso complicado para las personas de más de 50 años porque lamentablemente en las reestructuraciones siempre se empieza por el mayor, que normalmente es el que más gana, y no por el menos eficiente, ¿no? En este proceso, tú que estás muy vinculado también al sector tecnológico y a divulgar las ventajas de la tecnología, para los profesionales senior, partiendo de que un senior no es por conocimiento, sino por edad, a partir de 45 o 50 años, para un profesional senior, ¿la tecnología es un aliado o un enemigo? Eh, para mí es un aliado, para mí es un aliado. Es decir, lo digo desde, obviamente, con todos los límites, digamos, de mi mirada y de mi experiencia, porque yo, bueno, me siento cómodo en la tecnología y por tanto la he vivido siempre muy cerca y utilizándola como herramienta de cambio positivo y de ayuda. Pero obviamente muchas personas que no la han necesitado o no la han tenido tan cerca y su primera experiencia con la tecnología es la inteligencia artificial que de una manera invasiva sustituye gran parte de sus tareas, en un caso extremo, pues obviamente no la verán, no compartirán mi opinión, ¿no? Yo creo que en general la tecnología, vista en sentido amplio, desde la piedra inventada en la época prehistórica a la inteligencia artificial más que aún no conocemos,
la hacen personas y si la hicieran, lo que decíamos antes, ¿no? Si se hiciera, aunque parezca un poco utópico, pensando en las personas, pues tendríamos otro tipo de mirada. Yo creo que para personas que no han tenido exposición o necesidad de sentirse muy cómodos, diría, con la tecnología, pues esto va muy deprisa y seguramente pues se dan cuenta un poco tarde de que hay cosas que hay que hacer. Imagínate ahora, estamos hablando pues en una época, después de 2 años de una pandemia, en que bueno, la digitalidad es mucho más intensiva y de repente afloran capacidades y también limitaciones, ¿no? Desde lo más básico, es que cómo conectarse a una videoconferencia como esta o compartir un escritorio, y eso es más evidente ahora. Pero mi visión sigue siendo que es algo positivo, es algo que nos tiene que servir para ampliar lo que hacemos. Eso tiene muchas perspectivas, ¿eh? La persona, las clásicas, te diría, la persona que busca trabajo, imagínate, ¿no? Alguien que imprime su currículum en una impresora y lo va a distribuir por el barrio, como siempre digo yo, está obsoleto en cuanto sale por la impresora, porque ya pueden haber pasado cosas. Y en cambio, una persona que lo publica en redes o pone su perfil de LinkedIn o donde sea, pues tiene muchas más opciones seguramente de ser conocido, conocida y tener oportunidades, ¿no? Entonces, no solamente desde el punto de vista de proyección, de conectar con personas, de aprender unos de otros, de utilizar la tecnología para hacer las cosas más eficiente, para delegar en ella, como digo yo. Es decir, siempre pongo el ejemplo de las hojas de cálculo, quizá por un tema también de generación, y pienso más en ti y en mí, ¿no? Que debemos ser de la misma quinta, ¿no? En los 80, finales de los 80, los principios de los 90, las hojas de cálculo, pues algunas personas podían pensar que iban a sustituir su trabajo y en cambio hoy nos parece que son una herramienta casi imprescindible para hacer mejor ciertas tareas, ¿no? Con menos errores, con más capacidad de compartirlo. Es una tecnología absolutamente asumida. Pues igual que hablamos de un ejemplo que es de hace muchísimos años, pues cada vez habrá tecnología que con el tiempo o va a desaparecer porque realmente no tiene sentido o la acabaremos normalizando. Y yo creo que si lo miramos si hacemos un poco el ejercicio de intentar ver las oportunidades de cómo hacemos algo mejor o incluso qué deberíamos dejar de hacer, porque no tiene sentido que lo hagamos las personas, porque tenemos mucho más valor que aportar en otras cosas, ¿no? Imagínate ahora que estamos en un periodo tan intenso a nivel de salud, por desgracia, pues un enfermero, una enfermera que se acerca a un paciente que está en la cama, ¿no? Y que puede pedirle a un robot que le traiga una almohada. Y eso es tecnología. Alguien dirá, ostras, sustituye mi trabajo. Y alguien dirá, no, no, me permite poner una mano en el hombro al enfermo, mirar a los ojos y preguntarle pues, cómo se encuentra aquel día, ¿no? Y eso solamente lo podrá hacer con la misma fuerza un ser humano, ¿no? Entonces, yo siempre promuevo o invito a una mirada de la tecnología a la oportunidad. E incluso a las personas que a raíz de la tecnología se han sentido más desplazados, más incómodos, pues incluso así hacer una reflexión de todo aquello bueno que tienen y que puede ser ampliado con tecnología. Tú también eres consejero de gente que quiere reinventarse, quiere fomentar su transformación profesional. ¿Qué consejo le das desde este punto de vista a cómo comenzar esa transformación profesional, teniendo en cuenta las opciones que tenemos sobre la mesa? Bueno, la verdad es que es una pregunta muy pertinente y es muy difícil dar una respuesta que sea universal, ¿no? Lo que me ha servido a mí o lo que he visto yo en conversaciones con muchas personas en estos años es parte de una reflexión, ¿no? O al menos que no sé si compartirás, ¿no? Y es claro, una persona muy joven, tú y yo lo somos, pero una persona más joven que nosotros, una chica de 15, 16 años, es bastante difícil que tenga muy claro quién es, qué va a hacer y que lo que ha decidido estudiar, si tiene la opción de hacerlo, va a ser un trabajo para toda su vida en sus siguientes 40, 50, 60 años de vida laboral, ¿no? Que esto cada vez es más longevo. Es bastante excepcional. Entonces, por contra, pues muchas personas han tomado decisiones, digamos, formativas de muy pequeños, pues seguramente una decisión poco madura o poco propietaria, ¿no? He tenido muchísimas conversaciones con personas que me dicen, bueno, yo he estudiado lo que querían mis padres, pero realmente no me gustaba. Luego lo conecté con un trabajo, bueno, para amortizar aquellos 5 años que había estudiado. Hago un trabajo que no me entusiasma realmente, en un sector que no me motiva, con unos managers, unos compañeros. Bueno, esa es una conversación bastante habitual. Hay estadísticas anuales que dicen que pues, prácticamente el 85% de personas no hacen un trabajo que les llena. Entonces, si compartimos eso, que es bastante complicado siendo muy joven tener una idea muy profunda de quiénes somos y qué podemos hacer, lo llevo a lo positivo. En cualquier momento de la vida, sea por una reflexión personal y por algo que viene de dentro, como fue mi caso, como te contaba al principio, o sea porque nos despiden, o sea porque nos llama alguien para ofrecernos el trabajo de nuestra vida, es otra nueva oportunidad para pararnos, para ver realmente en qué somos buenos,
Eso ayuda también miradas ajenas, es decir, cómo nos ven los demás, en qué podemos aportar más valor y no limitarnos a aquellas etiquetas de lo que estudiamos o no hace tropocientos años o de lo que hemos trabajado. Yo creo, a menos a mí, te digo, a mí me ha servido enfocarme más siempre en futuro que en pasado. Te pongo un ejemplo muy tonto si quieres, pero si yo cojo un avión, no lo voy a coger porque el piloto sea licenciado en aeronáutica del año no sé qué. Eso me importa relativamente poco. Quiero que tenga 30.000 horas de vuelo y tanta tecnología como pueda para que yo despegue y aterrice seguro. Igual que hacías mención antes del hombre en la Luna, ¿no? En julio del año 69, pues, ostras, había muchísima tecnología, poquita para la época, pero fundamental. Eso no podía depender de 3 personas muy capaces para enviar un cohete a la Luna, ¿no? Sino muchísimas personas y mucha tecnología también, ¿no? Y considero que sigue siendo igual, ¿no? Entonces yo me fío de una persona que es capaz, no solamente por lo que estudié hace un montón de años. Obviamente, si hablamos de un médico, preferiría que me operara una persona que tenga la formación y la experiencia, pero lo aplicaría a un camarero, lo aplicaría a cualquier persona. Entonces, ahí mi reflexión, o la que a mí me ha servido, es no limitarnos solo a lo que estudiamos o no hace un montón de años. Es decir, estar en un proceso permanente, desde luego, de aprender de manera constante, y no digo simplemente hacer cursos, para reconocer un poco mejor quiénes somos y poner eso en valor para nuestra siguiente etapa. Yo he hecho algunos cambios, no sé si muy radicales, yo siempre digo que me acercan cada vez más a mí, pero que no es una línea muy estable seguramente. Y lo que hay detrás es esto, es decir, asumir que nada es para siempre, porque además no lo decidimos nosotros y ni siquiera es la vida, es para siempre, y estar pensando siempre en quiénes somos, en qué somos buenos, qué podemos aportar a los demás y cuál podría ser nuestra siguiente etapa. Que a lo mejor la siguiente etapa pasa dentro de 10 años y estamos toda la vida trabajando en la misma compañía, pues oye, fantástico. Pero yo no lo daría eso como garantizado porque, por desgracia, y en España estamos en un país con un paro demasiado alto, y como decías al principio, la edad, lo se reconozca o no, pues sigue siendo desgraciadamente un límite. Yo creo que las personas tenemos todos un potencial tremendo, esa es mi convicción y mi experiencia, mucho más de lo que nos pensamos. Generalmente nos ponemos límites y en épocas complicadas nos cuesta más ver las oportunidades y todo aquello bueno, y ahí hay realmente un mundo de oportunidades, de en qué somos realmente buenos y lo hemos sido siempre, y si nos quitamos un poco esos límites y las etiquetas de, claro, es que yo soy de letras, o es que esto no sé, y he visto tantos ejemplos inspiradores de gente que les han despedido de forma abrupta y de repente se redescubren en lo que seguramente piensan siempre debieron ser desde que tenían 15 años, que a mí eso me conecta muchísimo. Es que además tenemos la posibilidad, porque la vida se ha extendido tanto que la vida laboral va a tener que ser coherente con esa extensión de vida, que puedes tener 2, 3 o las vidas laborales que tú quieras, ¿no? Eso me lleva a lo personal tuyo, ¿no? Tú has estado durante gran parte de tu vida laboral vinculado a la gran empresa. Hablábamos antes de empezar a grabar que tuviste, me parece que cerca de 16, 17 años en Ferrovial y en algunas consultoras de primer nivel. Y ahora eres el propietario de tu empresa, digamos que es el otro extremo, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué te llevó a transformarte en lo que hoy eres? Bueno, pues no es un proceso, digamos, radical y motivado por algo que viniera desde fuera. Es decir, yo estuve bastantes años al inicio de mi carrera en una consultora grande, estuve 13 años allí, que no son pocos, la media no solían ser tantos, muy cercano, digamos, a lo que es la tecnología, los procesos de cambio, aprendiendo muchísimo y disfrutando muchísimo. Me fui a un cliente me hizo una propuesta para irme allí de director de sistemas de información y he estado 13 años más como director de sistemas de información en diferentes compañías y luego he pasado más al área que estoy ahora, en la que yo me voy a quedar, que es personas, que es talento. El último cambio, digamos, más relevante lo hice dentro de Ferrovial, donde estuve 17 años, los 13 primeros o los 12 primeros en la dirección de sistemas de información y los 5 siguientes en el área de talento. Y cada uno de estos cambios, el primero quizás, si lo conecto, que hace ya muchísimo tiempo, la salida de la consultora a un cliente, sí que fue un evento externo. Me dijo, oye, te conozco, ven y ayúdame a hacer esto que me propones desde fuera y hazlo aquí dentro con el equipo. Pero luego ya han sido decisiones más conectadas con lo que te decía al principio, de decir cuál es mi siguiente etapa, reconocerme en aquello en lo que me hace, no sé, en que me siento más cómodo, en que puedo aportar más valor allí donde esté trabajando
y prepararme para el siguiente paso. Por tanto, para pasar de tecnología a recursos humanos, pues seguramente, como digo yo siempre, si me hubiera tenido que fichar yo, no me hubiera fichado nunca sobre el papel en ninguno de mis trabajos. Siendo honesto, porque lo que ponía el papel no cuadraba mucho. Pero bueno, evidentemente siempre he estado activo y haciendo cosas y proyectando también, compartiendo en redes, pues lo que, con vocación simplemente de conectar y compartir conocimiento, y eso también te abre oportunidades para que las personas te conozcan y a partir de aquí no se limiten solamente a tomar decisiones en función de lo que estudiaste hace 35 o 40 años en mi caso, ¿no? Y el último paso, que para mí es pues el más reciente y te decía, el definitivo, es trabajar por mi cuenta, que es algo que decidí en ese año 2013, en que quería, digamos, aunar mi propósito personal / profesional en ese orden y todo aquello que había aprendido y la experiencia que había acumulado, pues ponerla en valor de mis clientes, que es lo que venía haciendo ya en los últimos años, solo que había un solo cliente, por decirlo así, que me pagaba el 100% de mi tiempo. Pero siempre me he considerado un freelance. Y fíjate que es un poco, que nos escuche, pues a lo mejor le cruje un poco esto, porque claro, he estado 35 años trabajando en multinacionales, pero que yo recuerde desde siempre me he considerado un freelance, como diciendo, qué bien, empieza una nueva semana, pero igual es la última y no depende de mí. Por tanto, no dando nada por asumido e intentando ganarme el sueldo, aportar valor para que cuando eso se terminara, porque un día se termina, estar preparado para hacer lo siguiente y tener claro qué era lo siguiente. Conocerme un poco mejor para decir, entonces la etapa que estoy ahora es la que aúna todo eso. Trabajo como consultor freelance. Desde el primer día del confinamiento en España fue mi primer día como consultor freelance. Yo sabía que estaría en mi casa, no sabía que estaríamos todos, esa fue la sorpresa. Pero bueno, estoy feliz realmente trabajando para diferentes clientes en proyectos de consultoría, procesos de coaching, hago conferencias, talleres, alrededor, digamos, de lo que es factor humano y tecnología. Y sobre todo ayudar a las personas a conocerse mejor y a crecer en un entorno que cada vez es más digital. Y eso también implica tecnología, también utilizando la tecnología para conocerse mejor y crecer, para proyectar pues, lo que pueden hacer por los demás. Y en esa etapa estoy. Desde luego no ambiciono trabajar a tiempo completo para nadie más porque es lo que decidí hace muchos años que quería hacer. Bueno, he tenido la suerte de ir dando pasos para que esto fuera posible. Y ahí estoy. Y además animo a todo el mundo que, bueno, pues que no es un proceso, yo no soy un crack en nada, lo digo abiertamente, pero así algo que sí me ha acompañado toda la vida es esa curiosidad y esa vocación, sin ser una persona inquieta y haber trabajado en 20 empresas, en trabajar para poder hacer mejor lo que hacía, hacer mejor mi trabajo para la compañía en la que estaba, porque eso me hacía más feliz, más conectado y eso pues sí que requiere pues dedicación, formarse constantemente en muchas cosas, pero te preparas siempre primero para estar más conforme con lo que eres y puedes aportar allí donde trabajas. Y luego, si eso se termina, porque un día se termina, pues afrontar eso con menos vértigo. En mi caso te diría incluso con ilusión, con cero vértigo. Esa fue la reflexión del 2013. Hemos introducido una sección que es la sección de las recomendaciones del invitado. Me gustaría que para las personas que nos escuchen, Joan tiene una serie de artículos y un libro en el que ha colaborado que lo recomiendo, además de lo que he dicho antes, su podcast que se llama Humanismo Digital. Pero, ¿qué libros, o qué libro, perdón, serie o películas nos recomendarías? Pues mira, hay un libro, podría decir muchos, pero hay un libro que a mí me gustó muchísimo cuando lo leí y seguramente bueno, me inspiró en su momento y me ha acompañado en el camino, que es un libro de Alex Rovira muy conocido que se llama La buena suerte, y de Alex Rovira y Fernando Trías de Bes, ¿no? Y es un libro en el que básicamente pues, analizan qué hay detrás de las personas que tienen buena suerte, ¿no? Y que sin hacer un gran spoiler, creo que hemos dado pistas también, generan las circunstancias para que esa suerte, entre comillas, se produzca. Entonces, yo creo que ese libro también nos empodera a ver qué está en nuestras manos hacer. Y a mí eso me conecta directamente porque al final siempre pienso, bueno, ¿y qué puedo hacer yo al respecto? Porque como te decía, no voy a esperar, no sé qué pasa con el mundo, con el sistema, con mi empresa, con el gobierno. Ahí no tengo yo ningún tipo de incidencia, pero en lo que hago cada mañana cuando me levanto, sí. Y ese libro realmente creo que es una fábula de alguna manera también que al acceso de cualquier persona y que les puede ser inspiradoras. Y yo te diría esto. Y luego, si quieres, como en este mundo digital que vivimos tan agresivo, pues oye, cualquier película que habla de futuro del trabajo, aunque nos dé un poco de miedo y que pinta escenarios un poco distópicos,
que nos asusten incluso un poco, te diría que también son buenos, porque nos hace pensar, decir, ostras, ¿qué pasará si mi trabajo lo hace una máquina? Y eso lo digo en primera persona. Pues hay que pensarlo, no hay que pensarlo con miedo. ¿Pasará? No lo sé, pero lo que pasará mañana lo decido yo. Y si parte de lo que hago yo lo puede hacer una máquina, pues tengo una gran oportunidad de hacer cosas yo para ser mejor que una máquina cada día. Y eso es una convicción para mí clarísima. Es decir, habrá cosas, las hojas de cálculo ya lo hacen, la hoja de cálculo. Yo no pierdo mucho tiempo haciendo cálculos a mano desde que tengo una calculadora o una hoja de cálculo. Pues hay un montón de cosas que las personas podemos hacer mejor y que la tecnología, para bien o para mal, de manera justa o injusta, va a acabar haciendo. Por tanto, y nada pasa de un día para otro, José, ese es el tema. Entonces, si nos damos cuenta y vemos algo que nos preocupa un poco, nos empuja a ocuparnos. Y cuanto más nos ocupamos cada día, más preparados estamos para cuando hay que tener otra oportunidad, a lo mejor no decidida por nosotros, estamos un poco en un punto de partida más alto, te diría. Ese tema nos llevaría para otro episodio, por lo tanto, no voy a profundizar porque ya nos hemos quedado sin tiempo. Joan, ha sido un placer escucharte. Yo soy seguidor de tu podcast y ya te escucho cada vez que publicas un episodio nuevo, pero hablar así de tú a tú realmente ha sido para mí muy enriquecedor y un verdadero lujo. Cuéntale a la gente cuáles son tus coordenadas digitales, cómo se pueden poner en contacto contigo, cómo te pueden conocer un poquito mejor. Bueno, pues primero gracias por invitarme y por conversar. Ha sido un gustazo también para mí. Y bueno, te diría que lo encontrarán en mi web, joanclotet.com, que mi casa digital, por decirlo así, y ahí pues podrán ver el enlace a mis redes, al podcast. Y bueno, intento también explicar un poco quién soy, qué puedo hacer por los demás. Y fue un poco también un resultado de ese ejercicio de hace un par de años al empezar esta nueva etapa profesional mía. Pero vaya, básicamente en joanclotet.com o en las redes más conocidas me van a encontrar y serán más que bienvenidos. Te agradezco muchísimo esta casi hora que nos has dedicado. Me he quedado con la mitad de las preguntas que tenía preparadas, pero no quiero abusar. Eso es culpa mía, que me enrollo mucho. No, al contrario. Aquí creo que estamos para eso, para escuchar al invitado. Pero por eso mismo me interesaría en el futuro, cuando tu agenda lo permita, volver a repetir este café, porque creo que han quedado temas donde podríamos profundizar e informar y formar a gente que lo necesita, porque estamos en un momento de transición para muchas personas y creo que tú puedes aportar mucho conocimiento. Así que si te parece bien, nos emplazamos para otro episodio. Será un placer, José. Pues nada, oye, muchas gracias una vez más y a la gente que los escuche, pues lo mismo. Mucho ánimo, mucha energía y el mundo también está lleno de oportunidades. Hay que ir a por ellas también. Ha sido un placer y creo que esa frase como colofón de la entrevista me parece perfecta. Muchas gracias, Joan. Gracias a ti, José. Hasta pronto. Querido oyente, nos gustaría saber tu opinión sobre los temas tratados en nuestro podcast. Y también te pedimos de que te suscribas al canal en donde nos escuchas, que nos des la máxima puntuación, para que de esa forma crezcamos en relevancia y más gente sepa de nuestro podcast Emprendedores Senior. Mil gracias y te esperamos en el próximo episodio.